Bueno, a continuación vamos a hablar sobre 10 cosas que probablemente no sabías acerca de las líneas de Nazca. Posiblemente estés familiarizado, ¿no?, con este destino turístico, sin embargo hay una serie de cosas que a veces no son muy difundidas, las cuales vamos a ver a continuación. A continuación vamos a hablar sobre los principales científicos que se dedicaron a investigar la línea de Nazca. Si bien ha habido varios científicos, los más destacados, Paul Kossoff, un científico estadounidense, ¿no?, el cual llegó al Perú estudiando los sistemas de irrigación y acueductos antiguos, creyendo que era un sistema de irrigación. Hizo las pruebas de carbono 14 y determinó la antigüedad, que más o menos estaba entre 550 años después de Cristo, y propuso la hipótesis de que posiblemente la línea Nazca trataba sobre un calendario gigante. Posteriormente, en el año 1949, su compañera alemana Maria Reich es la que continúa su trabajo, la cual se queda, ¿no?, en Perú hasta el final de su vida. Maria Reich es, digamos, el personaje más emblemático y para los peruanos el que ha investigado más la línea de Nazca, ¿no? Es por eso que este nombre te va a sonar más que el nombre de Paul Kossoff. Bueno, es importante destacar que en Nazca hay más de 80 figuras en 500 kilómetros cuadrados. Hay todo tipo de figuras, por ejemplo, están animales, aves, pelícanos, gaviotas, loros, un mono, una araña, una lagartija, una ballena, un perro, figuras antropomórficas, llamas, etc. Aquí, por ejemplo, en este cuadro puedes ver un pequeño esquema donde puedes ver la distribución de las diferentes figuras. Por supuesto que son los dibujos representativos, no son dibujos exactos, pero más o menos te da una idea de cómo es la ubicación. Algo que llama atención es lo que corresponde a las ballenas, ¿no? En la cultura nazca se ve bastante esta imagen de las ballenas. Se ve cabezas a nivel de ofrenda. La ballena es una iconografía muy común en lo que es la cultura nazca. Esto se debe a que por lo general en los meses de agosto era el paso de las ballenas que migraban de norte a sur, en esa época por los mares peruanos, y seguramente los nazcas lo veían y debido a eso pensaban, bueno, quizás que eran dioses muy poderosos o que representaban algo sagrado, y es por eso que le hacían diferentes ceremonias y estaban plasmados en las pampas y tanto en su cerámica. Hay una figura muy relevante que es lo que corresponde al astronauta, ¿no? Dentro de las figuras antropomórficas están las manos y el astronauta como una persona haciendo a Dios, ¿no? Y cabe destacar que está en la parte de un cerro, ¿no? No está, digamos, en la pampa, sino que tiene cierta inclinación. Entonces es una figura que causa bastante controversia debido a la forma que tiene. En la parte superior se puede ver como una especie de casco, dos ojos y una mano saludando, ¿no? Mucha gente piensa que es una evidencia de que, bueno, teorías por supuesto que no están corroboradas, sobre los astronautas antiguos, ¿no?, o que recibieron contacto extraterrestre y debido a eso hicieron esas figuras como para que volvieran, ¿no? Sin embargo, los investigadores han descartado esta teoría porque no hay pruebas evidentes, simplemente se han remitido a decir de que representa a todas las figuras de Nazca un calendario gigante, ¿no? Bueno, vamos a ver sobre los acueductos. En Nazca existen 55 acueductos. Los más conocidos son los de Cantayoc, que es una obra de ingeniería hidráulica. Estos fueron construidos más o menos hace 2000 años. Y cabe destacar que estos acueductos siguen en uso. Y la mayoría tiene una forma espiral, ¿no? Y cabe destacar que esta forma también es muy repetida en los geoglifos, ¿no? ¿Dará un tipo de significado esto? Bueno, no lo sabemos todavía. Cabe destacar que estos acueductos están a 4 kilómetros de Nazca. Bueno, como todos sabrán, Maria Reich se quedó en Perú para trabajar sus últimos días estudiando todo lo que correspondía a la línea de Nazca. Ella tenía un cuarto en el hotel de turistas donde ella se alojaba y hacía sus trabajos. También, bueno, tenía una casa y ella hizo un trabajo exhaustivo. Prácticamente dedicó su vida, o el resto de su vida, a estudiar todo lo que es la línea de Nazca y también a preservarlas, ¿no?, a remodelar, a hacer trabajo de preservación, que ayudó bastante a que se pudieran recuperar bastantes figuras. Ella siempre hablaba de tratar de ponerse en la mente de las personas que crearon eso, ¿no? Siempre decía que era importante hacer a un lado los diferentes elementos externos, como por ejemplo el arte primitivo, el teísmo, religión, magia, ritos, todo eso, y tratar de entender a las personas por qué decidieron hacer eso, ¿no? La inteligencia que tenían, la visión que tuvieron del ambiente, ¿no?, el entorno, y cómo prepararon todo esto para que el mensaje, o lo que hicieron, quedara hasta nuestros días. Cabe destacar que Maria Reich fue llamada por algunos lugareños como la bruja de la pampa. ¿Qué es lo que pasaba? Que ella en las noches salía y barría, o sea, con una escoba hacía trabajos de limpieza, mantenimiento de la línea de Nazca, apoyada con la luz de la luna, ¿no? Porque de esta forma evitaba el calor que obviamente hacía, ¿no?, en el día, ¿no?, y era mucho más práctico para ella, pero la gente que la veía, lógico que se podía asustar, ¿no?, porque había una persona mayor con una escoba, entonces, bueno, pensaban que era una bruja, o la bruja de la pampa era como la llamaban. Cabe destacar que en Nazca hay un mirador.
el cual fue construido en 1978, que actualmente sigue funcionando. Está en el kilómetro 420 de la Panamericana Sur. El objetivo de este mirador, el cual fue hecho por María Reich, bueno, a iniciativa de ella, era evitar que la gente que estaba merodeando la zona dañaran las diferentes líneas de Nazca. También para que la gente evite entrar por los autos y diferentes cosas, ¿no? Mucha gente que cree que solamente se puede ver la línea de Nazca desde un avión, pero no, hay unos miradores y es posible ver, por supuesto no todas las figuras, pero al menos ven algunas, ¿no? Que en este caso es lo que corresponde a las figuras del lagarto, el árbol y las manos. Cabe destacar que este mirador fue financiado por fondos privados y especialmente su hermana, que era una de las principales auspiciadoras y promotoras del trabajo, María Reich. Fue construido en Pisco y fue transportado en helicóptero y también en camión. Actualmente este mirador está en manos del Ministerio de Cultura de Perú. Ahora vamos a hablar sobre la protección. ¿Por qué es importante caminar con protectores encima de las líneas de Nazca? Bueno, esto ya sabrás, si habrás visto la noticia de Greenpeace, te habrás enterado de que no puedes entrar caminando sin un tipo de protección en la línea de Nazca. ¿Por qué? Sucede de que en la superficie hay un color oscuro de las rocas que están en la pampa, que están cubiertas con una especie de barniz desértico, un barniz rocoso. Y este barniz solamente se forma en lugares donde hay ausencia de humedad o casi no hay lluvia, no hay acciones de la abrasión del viento, o sea, en sitios muy áridos se forma esta capa especial. Esto está compuesto con lo que son arcillas de fierro y óxido de manganeso, ¿no? El color del barniz varía de marrón a negro generalmente. Entonces, cuando se retiran las piedras, queda una marca, o sea, esa capa ya no está presente. Y eso es lo que principalmente hace la diferencia desde la parte de arriba entre los diferentes colores, ¿no? Acá está que la línea de Nazca hay algunas que simplemente son rasguños y hay otras que tienen como máximo 30 centímetros de profundidad. Entonces, no tanto es la profundidad de la línea ni el ancho, sino es, como estamos explicando, es al quitar esa capa superficial, automáticamente hay un contraste. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando alguien entra sin un equipo protector, como estamos viendo acá, que son una especie de unos rectángulos o unas tablas especiales que evitan que la persona pueda sentar la pisada y pueda retirar esa capa, las personas, los científicos o los arqueólogos pueden entrar con esos protectores o ese equipo especial. Como sabrás, en el caso de Greenpeace, bueno, entraron y destruyeron todo, hicieron una nueva línea y fue un desastre, ¿no? Pero tampoco no han sido los únicos que han entrado, sino que ha habido otras ocasiones, por supuesto, de otras personas que han entrado sin tipo de permiso. Pero digamos que el caso de Greenpeace fue el más conocido a nivel mundial, por supuesto, por el escándalo que hicieron y por la negativa inicial que tuvieron. Cabe destacar que en Miraflores hay un parque, se llama Parque Líneas de Nazca, que hace un pequeño homenaje a la línea de Nazca. Cabe destacar que no tiene exactamente las mismas dimensiones, pero tiene más o menos algunas figuras en una relativa proporción. Y puedes ver una imagen donde puedes ver la proporción entre la figura y un par de personas que están al lado, ¿no? Lo bueno es que este parque es bastante céntrico y si has llegado a Lima puedes conocerlo, pero por supuesto no va a ser lo mismo que hayas allá, ¿no? Pero es importante que sepas que hay varios sitios que hacen o rinden homenaje a la línea de Nazca. Ahora hay que hablar sobre un último punto, que es la complejidad. No solamente es que son las figuras que hemos mencionado hace un momento, sino que en Nazca hay varias líneas. O sea, aparte de las figuras hay líneas que pasan sobre otras líneas, que están dibujados en otras figuras. Parece que hay figuras encima de otras. Entonces no se puede afirmar exactamente qué figura o qué línea es más antigua o más reciente. Pero podemos decir en general que la mayoría de trazos son bastante antiguos. Y si a esto le sumamos los daños modernos causados por carrozas, autos, camiones, nos damos cuenta que es mucho más complejo, ¿no? O sea, quiero aclarar que no solamente son las figuras de aves o antropomórficas o de animales, sino que también hay trazos que fueron lo que hicieron ellos, o sea, que hicieron las personas que crearon esto. Entonces, a veces es un poco complejo, debido a esta cantidad de líneas, entender exactamente el verdadero significado de esto, ¿no? Hasta el momento, la teoría que tiene más respaldo, como dije anteriormente, es que se trata esto de un calendario gigante, ¿no? Una representación gigante de una especie de calendario. Bueno, he visto rápidamente 10 cosas que probablemente no sabías sobre la línea de Nazca. Si deseas saber más información, te invito a visitar la página de Facebook de la Asociación María Reich, es donde podrás encontrar información relevante sobre la línea de Nazca y también enterarte sobre diferentes noticias y iniciativas que está tomando esta asociación para preservar este patrimonio. Vos todo con nosotros, muchísimas gracias, estamos en contacto. Hasta luego.